Estás despertando y te sientes más vacío que nunca. ¡Qué ironía!, ¿no? Te vendieron la idea de que, una vez que abrieras los ojos, todo cobraría sentido. Pero no fue así. Ahora lo ves todo más claro. Y duele más. La gente sigue igual. Tú ya no. Despertar no es luz, es sombra. Es ver la herida abierta donde antes había ignorancia. Es darte cuenta de que has vivido una vida que no elegiste, que tus creencias, tus metas, tus deseos no eran tuyos, eran un guión prestado, de tus padres, de tus maestros, de una sociedad enferma de ruido, y tú lo seguiste al pie de la letra. Fuiste buen alumno, fuiste obediente, y ahora, después del despertar, lo único que sientes es una enorme traición contigo mismo. Porque nadie te dijo que la conciencia viene con factura, que mirar dentro con honestidad no trae paz inmediata, sino guerra, guerra interna, guerra entre el que fuiste y el que podría ser. Jung lo entendió mejor que nadie. El proceso de individuación, ese camino hacia ti mismo, comienza con caos. Y tú estás en medio de ese caos. La desmotivación no es pereza, no es apatía. Es el duelo por una identidad que se desmorona. Es el dolor de ver cómo todo lo que te sostenía, todo lo que te definía, ya no tiene sentido. Y lo peor es que ya no puedes volver atrás, porque una vez que ves, no puedes dejar de ver. Has sentido ese vértigo, ¿verdad? Esa sensación de estar flotando sin ancla, sin certezas, sin futuro claro. Y mientras tanto, todos a tu alrededor siguen bailando la coreografía de siempre, sin cuestionarse nada. Como zombies, como actores de una obra barata. Y tú te sientes solo. Pero no es una soledad física, es una soledad existencial, la más profunda de todas, porque ahora sabes que la mayoría no quiere despertar. Prefiere vivir dormida, porque dormir es más cómodo, porque no duele. Pero tú no puedes, porque ya cruzaste el umbral, y ahora estás atrapado entre dos mundos, el viejo, que ya no te sirve, y el nuevo, que aún no entiendes. Es tierra de nadie, es oscuridad, es vacío. ¿Sabes por qué te sientes tan desmotivado? Porque estás en un limbo, porque la motivación que te movía antes era artificial, venía de afuera, del aplauso, del logro, del ser alguien. Pero ahora todo eso te parece absurdo. Y tienes razón. Jung decía que el encuentro con uno mismo pasa, inevitablemente, por el descenso a las profundidades del inconsciente. Y eso no es bonito, no es espiritual, no es romántico, es crudo, es sucio, es aterrador. Ahí, en ese abismo, te topas con tu sombra, con todo lo que reprimiste, con todo lo que escondiste para encajar, tu rabia, tu miedo, tu deseo de control, tu envidia, tu arrogancia, todo eso que negaste para poder ser aceptado, y ahora está ahí, frente a ti, sin filtros, sin máscaras, y no sabes qué hacer con eso, porque nadie te enseñó a integrarlo, te enseñaron a huir, a maquillarlo con frases positivas, a disfrazarlo con espiritualidad barata, pero no funciona, porque el alma no se engaña, y tú ya no puedes mentirte. Entonces, te detienes, te paralizas, y te preguntas, ¿y ahora qué? El problema es que nadie habla de esta fase. Todos te hablan del despertar como si fuera un viaje de flores y mariposas, pero no lo es. Es más parecido a una caída libre, sin red, a una demolición, a un incendio interno donde todo arde. La desmotivación no es un problema, es una señal. Es tu alma diciéndote que lo viejo ya no puede seguir. Es el grito silencioso de tu ser pidiéndote una vida auténtica, pero no sabe cómo, aún no. ¿Y sabes qué es lo más jodido? Que intentas explicarlo y nadie lo entiende, porque sigues rodeado de gente dormida, gente que aún cree en el éxito vacío, en la felicidad instantánea, en el placer como camino. Y tú ya no crees en nada de eso. Así que te aíslas, te haces pequeño,
finges. Pones cara de normalidad mientras por dentro estás desmoronándote. Porque ¿cómo explicas que ya nada te motiva porque ya no crees en el juego? No puedes, porque los dormidos odian a los que despiertan. Les incomodan, les recuerdan su propia esclavitud. Así que te silencian, te ridiculizan, te diagnostican. Estás deprimido, te falta actitud, estás pasando por una fase. No entienden nada. Pero Jung sí lo entendía. Él sabía que este vacío es necesario, que sin esa caída no hay reconstrucción, que para nacer como uno mismo, primero hay que morir como lo que creíste ser. Y estás muriendo, no en cuerpo, en identidad. Y duele. Te estás enfrentando a tu sombra, pero también al sinsentido, porque ahora sabes que no hay un propósito universal, que no hay guías infalibles, que nadie vendrá a salvarte, ni Dios, ni gurús, ni ideologías. Solo tú, y eso da miedo, porque implica responsabilidad, porque ya no puedes culpar a nadie, porque si tu vida está vacía, es tu tarea llenarla, pero con lo tuyo, no con lo que te dijeron que debía ser. La motivación, si llega, vendrá después. Cuando aceptes que el vacío no es el enemigo, que el vacío es fértil, es tierra virgen, es espacio para lo nuevo, pero primero tienes que quedarte ahí, en el silencio, en la oscuridad, sin huir. El despertar es un incendio controlado, y tú estás en llamas, pero es necesario, porque esas llamas están quemando las mentiras, las máscaras, las dependencias, todo eso que no eras tú. ¿Lo ves ahora? No estás roto, estás renaciendo, pero el renacimiento nunca es pacífico, es violento, es solitario, es confuso, es humano. Por eso Jung decía que quien mira hacia afuera sueña, pero quien mira hacia adentro despierta. Y tú estás mirando dentro. Aunque no te guste lo que ves, es hora de dejar de buscar motivación y empezar a buscar verdad, porque la verdad duele, pero también libera. Y en esa libertad, en ese espacio sin guión, sin exigencias, sin pretensiones, ahí es donde empieza la vida real. Tienes que permitirte la caída, no escapar, no adornarla, solo caer, solo observar cómo todo se derrumba y confiar en que cuando llegue el momento construirás algo nuevo, algo más tuyo, más honesto, más vivo. Y no será inmediato, ni lineal. Habrá días de luz y días de sombra, días en que te sentirás fuerte y otros en los que querrás desaparecer. Es normal, es el proceso. La motivación volverá, pero será distinta. No será una carrera por destacar, será una fuerza silenciosa, un impulso interno, una llama pequeña, pero real. Y con eso bastará, porque ya no buscarás aprobación, ni éxito, ni reconocimiento. Buscarás sentido, buscarás presencia, buscarás ser tú, aunque nadie aplauda, aunque nadie lo entienda. Ese es el verdadero despertar. No es entender el universo, es entenderte a ti. No es trascender el ego, es integrarlo. No es huir del mundo, es aprender a habitarlo sin perderte en él. Y ahí, justo ahí, en medio del caos, es donde empieza tu verdadera historia. ¿Estás dispuesto a escribirla? Y ahora que has caído, que ya no sabes quién eres ni hacia dónde vas, llega otro enemigo silencioso, uno aún más peligroso que la desmotivación, la duda existencial. Esa voz sutil que no grita, pero cala. Esa que te pregunta, una y otra vez, si todo este sufrimiento vale la pena, si realmente hay algo al otro lado del túnel, o si simplemente estás roto para siempre. Porque cuando despiertas, ya no puedes refugiarte en respuestas fáciles. Lo superficial ya no te sacia. Ya no puedes decir, todo pasa por algo, y quedarte tranquilo. Ya no puedes tragarte frases hechas. Ya no sirve ningún placebo emocional, porque ahora lo ves. Ves el absurdo. Ves el sinsentido de una existencia automatizada. Ves cómo todos fingen tener respuestas mientras se ahogan por dentro.
Y entonces llega la tentación de rendirse, de volver a cerrar los ojos, de fingir que no viste nada, de anestesiar la conciencia. Lo has pensado, lo sé. Has querido volver atrás. Has envidiado a los que aún creen en la mentira. Pero no puedes, porque el despertar no tiene botón de apagado. No puedes desaprender lo que ya comprendiste, y eso te deja solo ante una responsabilidad brutal. Reinventarte, no como proyecto estético, no como construcción de una nueva versión de ti. Ver, esto va más profundo. Va de destruir lo que no eres y esperar sin prisa ni forma que lo auténtico emerja, que lo esencial aparezca, aunque sea en silencio. Pero ¿y si no aparece? ¿Y si lo único que queda es vacío? Aquí es donde entra el verdadero reto: tolerar la incertidumbre, habitar el no saber, soportar el hueco sin llenarlo de ruido, porque en ese hueco estás tú, lo que queda cuando todo lo prestado desaparece, y es ahí donde empieza la alquimia psicológica de la que hablaba Jung: transformar el plomo de tu sombra en el oro de tu conciencia. Pero eso requiere algo que muy pocos están dispuestos a hacer: mirar la herida sin correr, mirar el trauma, mirar el dolor, no para revivirlo, sino para comprenderlo, porque mientras huyas de lo que te duele, seguirá persiguiéndote. El inconsciente que ignoras decide por ti. Cada elección que haces, cada relación que repites, cada autosabotaje, viene de esa parte no integrada. Por eso te sientes bloqueado. Por eso te cuesta moverte. Porque hay partes de ti gritando desde el sótano de tu mente. Y mientras no las escuches, mientras no les des número, seguirán saboteando tu vida desde las sombras, porque lo que no aceptas se convierte en destino. Así lo decía Jung, y tenía razón. Pero aquí viene algo más inquietante, algo que quizás no has querido aceptar. Parte de ti ama tu dolor, se ha identificado con él, porque durante años fue lo único que te hizo sentir algo. Fuiste moldeado por ese sufrimiento. Y ahora, aunque digas que quieres sanar, en el fondo tienes miedo de dejarlo ir. Porque ¿quién serías sin él? La identidad construida en torno al sufrimiento es una cárcel cómoda. Dolorosa, sí, pero familiar. Y por eso cuesta tanto soltarla. Porque soltarla implica entrar en un territorio desconocido, donde ya no puedes ser la víctima, donde ya no puedes culpar a tu pasado, donde ya no hay excusas, y eso da vértigo, porque la libertad real siempre asusta, porque te obliga a ser autor de tu vida, a tomar decisiones sin manuales, a asumir consecuencias, a fallar sin poder culpar a nadie. Esa es la carga de los que despiertan. Ya no hay refugios, solo hay verdad, pero también hay belleza en eso, porque cuando ya no te defines por tu herida, empiezas a ver todo con otros ojos. Empiezas a descubrir que la vida, aunque absurda, puede tener sentido. No porque venga de fuera, sino porque lo creas tú, a medida que construyes, a medida que eliges, a medida que vives. Y ahí es donde aparece algo que nadie menciona al hablar del despertar: el aburrimiento existencial. Porque una vez roto el velo, muchas cosas pierden su encanto. Las metas materiales, el éxito, la validación social, ya no te producen euforia. Todo parece insípido. Y te preguntas, ¿así se supone que se siente la libertad? Sí. Al principio sí. Porque durante años viviste estimulado por lo superficial. Viviste al ritmo de recompensas externas, como un perro entrenado. Ahora sin eso, tu sistema está en abstinencia. No sabe disfrutar del silencio. No sabe encontrar valor en lo simple. No sabe vivir sin aplausos. Pero si perseveras, si no llenas el vacío de inmediato, empiezas a desarrollar una nueva sensibilidad, más fina, más profunda. Empiezas a encontrar belleza en lo que antes te parecía invisible, una conversación sincera,
una tarde en silencio, una emoción sin máscara, empiezas a sentir de verdad. Y aquí viene la paradoja más brutal de todas. Lo que al principio fue una maldición, se convierte en bendición. La crisis existencial, esa que casi te destruye, te da la oportunidad de nacer de nuevo, no como alguien perfecto, sino como alguien real, completo, integrado. Pero nadie puede hacerlo por ti, nadie puede recorrer ese túnel en tu lugar. Hay libros, sí, hay guías, hay terapia, pero al final todo se reduce a una decisión íntima. ¿Vas a seguir huyendo o vas a atravesar el fuego? Porque ese fuego no es el final, es el inicio, es la purga, es el precio de la autenticidad. No todo el mundo está dispuesto a pagarlo, pero los que lo hacen viven, no sobreviven, viven, con cicatrices, sí, pero vivos. Y no te voy a mentir, no hay un momento mágico en que todo encaja, no hay iluminación súbita. Lo que hay es un proceso, lento, doloroso, pero auténtico, donde cada paso es un acto de valentía, donde cada día que no te rindes, estás reconstruyendo algo sagrado, tu vínculo contigo mismo. Porque eso es lo que perdiste, el vínculo con tu esencia, con tu voz interna, con tu instinto. Viviste tanto tiempo fuera de ti que olvidaste cómo era habitarte. Ahora estás aprendiendo, poco a poco, en silencio, sin manual, sin garantías. Y eso, aunque no lo parezca, es una forma de heroísmo, porque mientras todos siguen huyendo hacia lo externo, tú has elegido mirar dentro. Y aunque eso te duela, aunque eso te desoriente, te está transformando. Así que no busques volver a sentirte motivado. Busca sentirte íntegro. Busca sentirte alineado con lo que eres, aunque aún no sepas del todo quién eres. La motivación llegará, no como un grito, sino como un susurro. No como una explosión, sino como una certeza tranquila. Y cuando llegue ese momento, y te prometo que llegará, no necesitarás que nadie te entienda. No necesitarás compartirlo. No querrás demostrar nada, porque habrás descubierto algo que muy pocos llegan a descubrir, que ser tú de forma cruda y sin adornos es suficiente. Ese es el regalo del despertar. No la felicidad ni la paz eterna, sino la posibilidad de vivir con verdad, de habitarte sin disfraces, de caminar el mundo sin traicionarte. Y eso, amigo mío, es lo más parecido a la libertad. Y aquí estás, después de toda esta tormenta, después del fuego, del vacío, de las preguntas sin respuesta. Sigues aquí, y eso, aunque no lo parezca, es una victoria silenciosa, porque la mayoría huye, la mayoría no soporta el espejo, la mayoría apaga la pantalla cuando empieza a doler. Pero tú no, tú has llegado hasta el final. ¿Y sabes qué significa eso? Que algo dentro de ti ya ha cambiado. Puede que aún no lo notes, pero lo has sentido. Esa pequeña vibración, ese leve estremecimiento en el pecho, ese silencio cargado de significado. Porque aunque todavía no tengas todas las respuestas, ya no estás buscando como antes. Ahora buscas diferente, desde otro lugar, más hondo, más real. Lo que sentías como desmotivación, lo que parecía un fracaso interno, era en realidad una grieta. Y por esa grieta está entrando la luz. No una luz divina ni espectacular, una luz sutil, humana, imperfecta, pero tuya, propia, íntima. Y aquí viene lo más jodido de todo. El despertar no te da poder, te lo exige. No te da respuestas, te da conciencia. No te da atajos, te arranca las muletas. Porque el verdadero viaje no es hacia afuera, es hacia adentro. Y ese viaje no tiene mapa, no tiene guía, no tiene destino final. Solo tiene una dirección, profundidad. Jung decía que quien no enfrenta su sombra, la proyecta sobre el mundo. Y tal vez por eso el mundo está como está.
porque la mayoría huye de su reflejo y culpa a los demás por lo que no soporta ver en sí mismo. Pero tú ya no puedes seguir ese juego, porque tú has visto, tú has sentido, tú has despertado, y ahora tienes una elección. Puedes seguir negándolo todo, volver a la rutina, fingir que esto no removió nada. O puedes hacer algo más valiente, quedarte en la incomodidad, respirarla, caminar con ella, dejar que te transforme, porque solo allí, en lo incómodo, en lo que duele, en lo que nadie quiere mirar, nace lo auténtico. No necesitas una vida perfecta, necesitas una vida honesta, una vida que no se construya desde lo que esperan de ti, sino desde lo que realmente eres. Y ese realmente no lo descubrirás en un libro, ni en un curso, ni en un vídeo como este. Lo descubrirás cuando te atrevas a vivirte, cuando entiendas que despertar no es llegar a la cima, sino comenzar a escalar, que no es iluminación, es coraje. Coraje para mirar tus ruinas y construir algo hermoso con ellas. Coraje para no buscar sentido en lo externo, sino crear el tuyo propio desde dentro. Coraje para soltar las expectativas, las etiquetas, los roles y, por fin, simplemente ser. Y ahora que estás aquí, que has sentido todo esto, quiero dejarte con una pregunta. Una sola, pero que te taladrará por dentro. ¿Qué pasaría si dejaras de huir y empezaras a escucharte? No a lo que crees que eres, no a la voz que te enseñaron a tener, no al eco de los demás, a ti, a ese tú que no necesita demostrar nada, a ese tú que en silencio lleva años esperando a ser escuchado. Y si esta pregunta te retumba en el pecho, entonces este vídeo ha cumplido su propósito. Si has llegado hasta aquí, si has sentido algo real, algo tuyo, entonces suscríbete, no porque necesites más contenido, sino porque estás eligiendo un camino, el camino de lo profundo, de lo incómodo, de lo necesario. Y si de verdad quieres dejar huella en esta conversación, comenta ahí abajo. He decidido no huir. Nada más, nada menos. Esa frase marcará la diferencia entre los que solo ven y los que sienten. Gracias por quedarte. Gracias por no cerrar los ojos. Gracias por atreverte a mirar dentro. Y ahora sí, apaga la pantalla, cierra los ojos y escúchate. Porque a veces el mayor acto de rebeldía es quedarse en silencio con uno mismo. Nos vemos donde no todos se atreven a mirar.